En el mes de febrero del año 1536, un andaluz de la baja nobleza española, llamado Pedro de Mendoza, fundó por primera vez un asentamiento en la margen austral del Río de la Plata. Por sus enormes dificultades en el viaje, Mendoza nombró al fuerte Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Desde el día 1, Buenos Aires tuvo bendición de la Virgen, ya que el nombre provenía de la Virgen italiana de Bonaira, patrona de los navegantes, que en su forma castellanizada se transformó en Buenaire. Se aspiraba a formar una gran ciudad en la Boca del Plata, pero aquello no pudo ser. El fuerte estaba muy aislado de otras ciudades españolas en Sudamérica, que de hecho ninguna estaba todavía demasiado asentada. La más cercana que tomó cierta relevancia y se transformó en gobernación en la década de 1540 fue la de Asunción, hoy capital del Paraguay. Pero para ese entonces el asentamiento de Mendoza había desaparecido y el propio fundador había muerto enfermo en alta mar, de regreso a la península. Igualmente, la idea de revivir el fuerte no había desaparecido, simplemente se pospuso. Algunas ciudades que fueron fundadas bajando el río Paraná, como fue la de Santa Fe en 1573, dieron el impulso para que otro conquistador de gran experiencia tomara la posta. En 1580, un tipo llamado Juan de Garay encaró el proyecto de reinstalar un fuerte en la primera fundación de Mendoza y tuvo un rotundo éxito. El lugar que escogió es exactamente lo que hoy es la Plaza de Mayo, el punto central en la ciudad de Buenos Aires. Aquella segunda fundación fue la definitiva que le dio origen a Buenos Aires. Hoy en Historiópolis conocemos ese origen, el de Buenos Aires, su concepción con Pedro de Mendoza y su nacimiento definitivo de la mano de Juan de Garay. Cuando en 1517 un príncipe de origen austríaco llamado Carlos heredó la corona de Castilla, probablemente no se imaginaba que tendría bajo su reino semejantes territorios. Para 1517 todavía no estaba del todo clara la inmensidad de tierra que significaba el Nuevo Mundo, América. Tampoco estaba claro por dónde quedaba, o dónde estaba, mejor dicho, el paso hacia las Indias. Se sabía, cualquier cartógrafo serio de la época ya lo había dilucidado, que aquello no era la India, y que había que encontrar ahora ese paso en el nuevo continente descubierto. Navegantes hispanos, autorizados siempre por Castilla y hasta a veces financiados, se habían lanzado al océano contra todos los riesgos para continuar lo iniciado por Cristóbal Colón en 1492. El nuevo rey de Castilla, que heredaba en realidad también la corona de Aragón y se adueñaba de hecho de toda la península ibérica de España, fue entendiendo de a poco que no podía restarle importancia a la labor conquistadora al otro lado del Atlántico. Carlos, coronado como Carlos I de Habsburgo, enfrentó en Europa enormes desafíos, desde problemas internos de legitimidad en Castilla, con la rebelión de los comuneros, que tiene su propio capítulo, hasta, todos los coletazos del cisma de la Reforma Protestante, originariamente iniciada por Martín Lutero. A pesar de todo, el conocido rey emperador se tomó siempre algún tiempo necesario para atender y entender el Nuevo Mundo. Desde 1521, cuando Hernán Cortés conquistó el imperio azteca en México, le había llegado al rey Carlos el rumor de que todavía había mucho por conquistar al sur del continente, que había un gran imperio gobernado por un rey blanco que reinaba en la cima de una montaña de plata. Esta leyenda fue conocida como la Sierra del Plata. Sudamérica todavía estaba descubriéndose en la década de 1520. Sus ríos eran inmensos, son, de hecho, inmensos, pero en aquel entonces no se disponía de Google Maps. Los exploradores españoles sabían dónde empezaba un río, pero no sabían dónde terminaban. Cuando en 1529 Sebastián Gaboto se adentró en el Río de la Plata,
conocido en ese entonces como el Río de Solís, porque había sido descubierto por Juan Díaz de Solís, terminó navegando Gaboto el río arriba por el Paraná, hasta Asunción, y luego navegó el río Bermejo, en la actual provincia argentina de Formosa. Se dio cuenta, Gaboto, que aquello de encontrar el imperio del Rey Blanco por el lado del Atlántico le iba a costar la vida, como le había ocurrido ya a muchos de sus compatriotas hispánicos, no italianos. Ya sé, porque acá se ponen muy quisquillosos en los comentarios a veces de las cuestiones terminológicas, ¿se entiende? Hablo de hispanos, no importa, puede ser de Portugal, España, Italia. Fue entonces que Carlos tomó cartas en el asunto de forma personal en las capitulaciones de Toledo. El 26 de julio de 1529, ya sabiendo que aquello necesitaba atención importante de parte del propio monarca, firmó ese día, 26 de julio de 1529, vuelvo a repetir, en la ciudad de Toledo, un decreto real que le otorgaba la autoridad de encontrar y conquistar dicho imperio a un militar y navegante español llamado Francisco Pizarro, que tenía algún vínculo familiar con Hernán Cortés. Pizarro ya había expedicionado en América en varias oportunidades. Fue Pizarro quien finalmente conquistó la famosa Sierra del Plata, o lo que en realidad ya se sabía, era el imperio de los incas. Su capital, Cusco, cayó en el año 1533. Había caído el imperio de los incas y había surgido el virreinato del Perú. Tras este éxito, al año siguiente, en 1530, el monarca español, quien además ya era sacro emperador de Alemania, extendió las capitulaciones de Toledo y le entregó la autoridad a un nuevo conquistador español, que en este caso era un importante aristócrata, navegante y también militar, llamado Don Pedro de Mendoza. Por cierto, no fue al año... Sí, dije bien, fue al año siguiente, fue en 1534. El propio Mendoza fue quien se encargó de convencer al rey para poder hacer el viaje con su propio patrimonio. El rey lo permitió con gusto, especialmente porque la casa de Mendoza no era una familia menor, eran nobles importantes en la corte de Castilla. La capitulación de 1534 con la firma de Carlos fue una extensión de la capitulación anterior a Pizarro. Pero bueno, vamos a leer aquí un textual para que se entienda cómo fue esa carta del rey que quedó plasmada de puño y letra. Por cuanto a vos, don Pedro de Mendoza, mi criado y gentil hombre de mi casa, me hicisteis relación que por la mucha voluntad que tenéis de servir al acrecentamiento de nuestra corona real de Castilla, os ofrecéis a conquistar y poblar las tierras que hay en el río de Solís, que llaman de la Plata, donde estuvo Sebastián Gaboto, y por allí calar y pasar la tierra hasta llegar a la mar del sur, y llevar de nuestros reinos a vuestra costa 1500 hombres en el primer viaje, con el mantenimiento necesario para un año y 100 caballos y yeguas. Asimismo, trabajaréis en descubrir todas las islas que estuvieran en el paraje de dicho río, de vuestra gobernación, en la dicha Mar del Sur. Allí está con puño y letra Carlos de Habsburgo, señalándole a Mendoza lo que tenía que hacer. Y lo leí incluso en el español de esa época, con pocos puntos seguidos, creo que ni uno. Pero bueno, así se escribía. Fue Mendoza entonces quien se encargaría ya no de explorar, sino de conquistar el Río de la Plata y fundar allí un asentamiento en lo que más tarde sería Buenos Aires. Podría decirse que en 1535 comenzaba de lleno la etapa de la conquista, por lo menos en esta parte de América, y terminaba la etapa descubridora. Por cierto, dicha etapa de descubrimiento de lo que hoy es nuestro país tiene un capítulo propio en Historiópolis, lo pueden encontrar en el canal. Se titula de esta forma, El descubrimiento de Argentina. En este momento estamos viendo un mapa en YouTube, para los que están viendo Historiópolis por YouTube, claro. El mapa es de América del Sur y así es como se dividió la región en las capitulaciones de Toledo a grandes rasgos. Sobre un mapa, este mapa se estableció un poco después. Obviamente no tenía este mapa precisamente sobre las manos Carlos I de Habsburgo cuando capituló con Mendoza. Firmó la capitulación, quiero decir, porque capituló parece ser como que se rindió en una guerra, ¿no?
el mapa es posterior, como les digo, y se trazó bajo estas latitudes, para que se entienda. Se dividió en 5 gobernaciones, la que le tocaba a Mendoza. La del Río de la Plata, como ven allí en el mapa, era la gobernación de Nueva Andalucía. Toda esta estructura de administración se modificó mucho después, como ya sabemos, ¿no? Este mapa simplemente nos sirve ahora, pero solo de inicio, porque los límites van a ir cambiando constantemente. Todo pasó a depender, eso sí, de la ciudad de Lima, con la creación del Virreinato del Perú ya en 1542. Volvamos ahora a Pedro de Mendoza. Le tocó esta expedición con 34 años a Mendoza. Nacido en Andalucía, en una familia noble, pero no demasiado enriquecida, llegó Mendoza a integrar algunas comitivas de Carlos I en algunos de sus tantos viajes. Los de Carlos I, porque Carlos pasó poco tiempo en España, más tiempo luchando, combatiendo en Alemania. En 1526 formó parte de la expedición de 10.000 hombres a Roma para acorralar al Papa Clemente VII, para hacer entrarlo en razón, mejor dicho. Porque el Papa Clemente VII, no sé si dije, sí, el Papa Clemente VII, lo rectifico si lo dije mal, estaba intrigando en contra de la monarquía española y del Sacro Imperio, que eran los que defendían la fe católica, y estaba mostrándose a favor de los franceses e incluso de los otomanos. Así que entonces Mendoza, esto fue en 1526, en 1527 participó en el famoso saqueo de Roma. Como sabrán, el que ocurrió en 1537, el saco de Roma. No tuvo tampoco muchas más participaciones igualmente, hasta que fue convocado por el rey, unos años después, en 1534, y en agosto de ese año, en agosto del año siguiente, en 1535, zarpó directamente hacia el Río de la Plata. En el año 34 firmó y en el 35 ya estaba zarpando. Y a decir verdad, no fue la mejor idea de Mendoza. De camino a destino, con una flota de 1.500 hombres, como leímos en la carta de Carlos, se cree que Mendoza contrajo sífilis en la ida ya. Algunos otros historiadores creen que la arrastraba de hecho desde antes a esta enfermedad degenerativa. Tras enormes dificultades en la navegación, con muchas pérdidas humanas, de recursos y de comida, lograron desembarcar finalmente en enero de 1536 en la isla San Gabriel, frente a la actual colonia de Sacramento, en el actual Uruguay. Es decir, al otro lado del Río de la Plata. A unos días del desembarco estableció un rudimentario puerto defendido por un fuerte sobre la margen austral del Río de la Plata. Ahí cruzaron el charco, como le decimos aquí. El asentamiento llevó el nombre de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Lo hizo Mendoza en honor a la Virgen de Bonaira, que en su forma castellanizada es Buen Aire. Con el tiempo, obviamente, pasó a conocerse así, Buenos Aires. La Virgen era patrona de los navegantes y tenía una cofradía especial en la ciudad de Sevilla, en España. A ella le debemos entonces el nombre de nuestra provincia y ciudad, Buenos Aires. Como dije, se cree que ese fuerte fue levantado en el actual Parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires. Después de unos largos 6 meses de navegación habían llegado, pero no iban a poder quedarse mucho tiempo. La falta de provisiones y los aborígenes belicosos de la zona hicieron desatar el caos rápidamente. El problema principal era la falta de alimentos. Mendoza se dio cuenta de esto y repartió expediciones tanto hacia el Paraná como hacia Brasil, queriendo encontrar una solución a esta escasez de alimentos. Todas las expediciones volvieron diezmadas, con la mitad de la flota muerta y con escasas raciones de maíz, con muy poco alimento que era lo que se buscaba. Y mientras pasaba el tiempo, los indios cercaban cada vez más a los españoles. La tribu principal eran los querandíes, que fueron un verdadero dolor de cabeza para Mendoza y sus hombres. Para fines de 1536, un lugarteniente de Mendoza, un tipo llamado Juan Ayolas, encaró una expedición al interior del continente, en búsqueda de los dominios del Rey Blanco y de la Sierra del Plata, la leyenda de la que hablaban los nativos en el interior. Claro, el imperio inca ya había sido descubierto, pero por ahí pensaban que todavía era otra cosa a la que se referían los indígenas. Habían conseguido algunos víveres en Brasil, los navegantes que había mandado Mendoza, en una de esas carabelas que había zarpado a Santa Catalina en Brasil, puntualmente. Esos navíos lograron traer cultivos a Buenos Aires.
Pero para comienzos de 1537 Mendoza no daba para más. No había encontrado ni tesoros ni reinos opulentos, no había logrado lo que había firmado con el rey. Digamos que solo había encontrado hambre y miseria para los suyos, por lo menos los que se quedaron en aquel asentamiento durante algunos meses, no los que salieron a buscar. Quizás los que iban en las expediciones que mandaba Mendoza quizás tenían más suerte y encontraban algún lugar y se quedaban allí. Tampoco es que la tuvieron demasiado, pero Mendoza era el que más complicado estaba. Además había sufrido la muerte de familiares, entre ellos su hermano, Diego de Mendoza, que murió en un enfrentamiento con los querantíes. Finalmente, extenuado y también muy enfermo, Mendoza designó como sucesor en el mando a Juan Ayolas y ya decidió regresar a España. Mendoza, claro. Dejó Santa María del Buen Aire el 22 de abril de 1537 en la carabela Magdalena. No logró llegar a la península tampoco en la vuelta. Falleció en alta mar, cerca de la isla portuguesa de Azores, 2 meses después de la partida de Buenos Aires, es decir, en junio. En la boca del Río de la Plata no dejó de haber algunos pobladores, no es que se fue Mendoza y se fueron todos. Quedaron algunos, pero eso sí, no más de 400 o 500. El asunto fue que el lugarteniente de Mendoza, Juan Ayolas, nunca había regresado. ¿Se acuerdan que les dije que se fue a buscar la Sierra del Plata? Y nunca había regresado de su expedición al interior. De hecho, junto a Juan de Salazar, otro expedicionario de Mendoza, que partió con Ayolas, habían fundado nuevos fuertes, y uno de ellos fue el de Nuestra Señora Santa María de Asunción, lo que hoy es la ciudad de Asunción, capital de Paraguay. Asunción, con algo más de abundancia en alimentos y nativos más amistosos, como los guaraníes, se convirtió en una base de operaciones más exitosa que aquel fuerte de Buen Aire. Por cierto, Ayolas jamás volvió a Buenos Aires y falleció en 1538 también emboscado por otros indígenas. Las costas del Plata pasaron a un segundo plano ya que no tenía alguien que se encargue de cuidar la ciudad. Los que tenían que encargarse por designación de Mendoza estaban lejos o muertos, como el caso de Ayolas, y quien logró hacerse del poder total en Asunción, bajo la creada gobernación del Paraguay del Río de la Plata, fue un español que no quería competencia, un español que había llegado así con ánimo de quedarse definitivamente y gobernar él. Se llamaba Domingo Martínez de Irala. La idea de Irala era levantar el fuerte del Buen Aire, es decir, destruirlo, no volver a fundar algo allí, tener problemas de víveres y tener problemas con indígenas. Quería terminar con esta idea de fundar algo en Buenos Aires, por lo menos posponerlo. El objetivo de Irala también era no tener competencia, como digo. Una ciudad importante que parecía ser Buenos Aires, Buen Aire, mejor dicho, le suscitaría competencia política. Así que de paso encontró todos los motivos suficientes para levantar el fuerte y lo terminó concretando al levantamiento en 1541. Ya eran menos de 300 pobladores, se cree. Así que estos abandonaron el puerto, remontaron el Paraná río arriba y le pusieron punto final al primer asentamiento de Buenos Aires. Irala tendría una enorme influencia durante los siguientes años. Llegó a ocupar en 4 ocasiones el cargo de teniente de gobernador. No es que había tomado una decisión caprichosa Irala con Buenos Aires, era una cuestión de las necesidades del momento. Irala había dejado unas postas igualmente en las costas del Plata, un depósito de maíz bien escondido e instrucciones para que los navegantes que pasaran por allí y arribaran en el Río de la Plata puedan orientarse y saber que remontando el Paraná iban a llegar a un buen asentamiento español como era Asunción, bien protegido, con indígenas amiables, sin problemas en las costas, sin salida al mar, claro, pero con un río fabuloso como era el Paraná, como es el Paraná. No pasó mucho tiempo sin que otros expedicionarios plantearan una duda una y otra vez acerca de por qué no volver a fundar un fuerte en Buenos Aires. La importancia de contar a orillas del Plata con un puerto importante fue puesto en valor cada vez más por los propios criollos que ya estaban formando Sudamérica, ¿no?
Durante los siguientes años hubo algunas misiones para intentarlo, pero no tuvieron demasiado éxito. De vuelta, tampoco mucho apoyo del gobernador Irala. Tuvieron prioridad otras fundaciones, tal como fue el caso de Chile, Tucumán, Córdoba, también la región del Chaco, que se fundó incluso antes que Buenos Aires, que iban formando poco a poco la cadena de poblaciones españolas en el interior de Sudamérica, mejor dicho, en el interior de Argentina, Chile, Bolivia. Esto era importante porque, de vuelta, no hay que verlo Irala como un caprichoso, o sea, se necesitaba caminos, asentamientos en la vía, en la ruta hacia Buenos Aires, hacia la salida de aquel puerto. Por eso digo, las costas del Plata nunca dejaron de estar observadas. Un importante jurista que integraba la Real Audiencia de Charcas, que se llamaba Juan Matienzo, insistió repetidas veces con esto, tanto en mensajes al virrey del Perú como al propio rey de España, e insistió en la necesidad de fundar una ciudad bien abastecida en el viejo asiento de Mendoza. Las primeras cartas de Matienzo datan del año 1563. Incluso llegó a recomendar a expedicionarios conocidos propios. Dijo, bueno, llamen a este que él lo va a lograr. Y uno de esos fue el caso de Juan Ortiz de Zárate, quien en 1574 finalmente tuvo su oportunidad. Bueno, lo escuchaban a Matienzo, pero con un poco de retraso, evidentemente. Zárate había sido gobernador del Paraguay y un sucesor relevante de Irala, que ya había pasado al otro mundo, había muerto. Pero su intento, el de Zárate, chocó contra los charrúas uruguayos, ya que Zárate pretendía fundar la ciudad no en el antiguo asiento de Mendoza, sino enfrente del Plata, del otro lado de la cuenca, en Uruguay. No lo pudo conseguir, los charrúas eran bastante complicados. Finalmente, el ciclo de reclamos para fundar el Buen Aire llegó a su fin en 1578, cuando desde la gobernación de Asunción designaron a un experimentado navegante y también fundador de varias ciudades llamado Juan de Garay, con enorme experiencia. Se lo llamó a él finalmente para que se estableciera un asentamiento fijo en la Boca del Plata. La elección de Garay era sin dudas la indicada. Garay era, de vuelta, un tipo que conocía muy bien la región, a fondo de hecho, todo el interior. Acababa de fundar una ciudad que parecía perdurar sin ninguna dificultad, como era la ciudad de Santa Fe en el año 1573. Claro, en la cabeza de Garay ya estaba la idea de ir abriendo paso por el Paraná, de Garay o de los suyos, ¿no? Tenía en el momento de la designación 50 años cuando le dijeron a Garay que tenía que fundar la ciudad. Y había llegado a América con apenas 15 años. Es decir, ya hacía 35 años que conocía muy bien la zona. Contaba también con un excelente currículum de servicios. Digamos, si tenía que presentar un CV, era contratado al instante. Sabía tratar también, y esto era muy importante, de primera mano a los indígenas. Todas las expediciones de Garay iban con muchos indígenas. La de Santa Fe fue con casi el 90% de guaraníes. Bueno, claramente era el hombre, Garay. Este muchacho había nacido en Vizcaya, en el año 1528. La fundación de Santa Fe fue muy importante para su posterior desempeño, pero antes, como digo, ya había sido parte de otras fundaciones, como fue el caso de Santa Cruz de la Sierra. En 1568 se asentó en Asunción con su familia y ya había navegado el Río de la Plata en varias ocasiones, una de ellas ayudando a su compatriota Zárate para escapar de los charrúas. Cuando se lo llamó a la tarea, Garay no dudó. Eso sí, se tomó su tiempo para la preparación, ya que Buenos Aires parecía lo más complicado. Una de las últimas ciudades de toda la Boca del Paraná fue fundada, ¿no? El reclutamiento fue voluntario. Iba a ir el que quisiera. El asunto era que los beneficios eran varios y triunfaban. Se había establecido que se repartirían lotes grandes de viviendas, tierras para cultivar, manadas de caballos y, si era posible, encomiendas de indios. Para la aventura se apuntaron 55 criollos nacidos en Asunción, 12 españoles peninsulares y cerca de 200 indígenas guaraníes, todos con sus respectivas familias, así que eran varios. Junto con el ganado, más de 500 vacas, caballos, cerdos y ovejas partieron finalmente a la aventura en febrero de 1580.
En marzo hicieron escala en Santa Fe, como era previsible, durante varias semanas de hecho, y en mayo encararon el tramo final del viaje. Finalmente anclaron en la boca del riachuelo el 29 de mayo, día de la Santísima Trinidad. Digo de la Santísima Trinidad porque esto va a ser importante cuando Garay funde la ciudad, la va a querer llamar así. La llamó de hecho así, pero ese nombre no perduró, perduró el de Buenos Aires. Garay había encontrado una meseta elevada flanqueada por 2 arroyos. No era el mismo lugar en donde había estado Mendoza, pero tampoco estaba muy lejos. Según los historiadores, se cree que a unas 20 cuadras aproximadamente. Bueno, sería eso lo que hay entre Parque Lezama y Plaza de Mayo. El lugar elegido por Garay podría no ser el definitivo. Garay sabía que eso podía cambiar, y si en un futuro encontraban un paraje más adecuado, bienvenido sea. Dejó escrito que remuevan dicha ciudad y la trasladasen al mejor sitio. Lo mismo había hecho en Santa Fe. Por cierto, Santa Fe la Vieja, por eso está Santa Fe la Vieja y Santa Fe donde está hoy la ciudad. Santa Fe se movió en el siglo XVII. Pero bueno, con Buenos Aires no ocurrió eso. El ojo del fundador había acertado. A día de hoy, la actual Plaza de Mayo se ubica en el mismo lugar en el que Garay, a fines de mayo de 1580, decidió asentarse. Las calles fueron trazadas en líneas rectas, formando manzanas cuadradas con su planta urbana principal, que dio en llamarse Plaza Mayor. La ciudad fue diagramada en 200 manzanas, más 5 especiales, un poco más grandes, una de ellas la Plaza Mayor, y las otras 4 tendrían un hospital, los conventos actuales de San Francisco y Santo Domingo, y una cárcel. En cuanto a la Plaza Mayor, allí estaría el Cabildo y la Catedral, cosa que hoy sigue estando. La pegó claramente Garay, ¿no? La fundación oficial tuvo lugar un día sábado, concretamente el 11 de junio de 1580. Todos se vistieron de gala para el acto de fundación, encabezado por Garay, jurando bajo las leyes de Indias e invocando a su majestad, el rey Felipe II en ese momento, y en representación del adelantado y gobernador del Paraguay, Juan Torres de Vera y Aragón, fundó la ciudad en nombre de la Santísima Trinidad, como dije recién. Durante los siguientes meses se fueron repartiendo las chacras. Por el norte se llegaba hasta San Isidro, en un principio, y por el sur hasta la actual ciudad de Ensenada. En una foto que estoy mostrando en YouTube aparece el repartimiento de parcelas de Buenos Aires, que el gobernador ya había pensado previamente. El acta fundacional de Garay dice lo siguiente: yo, Juan de Garay, teniente de gobernador y capitán general mayor en todas estas provincias, por el muy ilustre consejo de su majestad y su oidor en la Real Audiencia de la Ciudad de La Plata en los reinos del Perú, estando en este puerto de Santa María de los Buenos Aires, hago y fundo una ciudad que se intitule como Ciudad de la Trinidad, y una iglesia, de la cual pongo su advocación en la Santísima Trinidad. Aquí, como ven, todo quedaba bastante documentado y por eso nos llegó hasta aquí. Los pobladores también eligieron un patrono para la ciudad. Escogieron a San Martín de Tours, que hasta ahora sigue siendo nuestro patrono. Eso sí, el nombre que quedó, como dije, no fue Trinidad, sino Buenos Aires, en honor a su primer fundador, don Pedro de Mendoza. Garay siguió de aventura en aventura, hasta encontrar la muerte unos años después, en 1583, ya a sus 55 años, a manos de una emboscada indígena. Irónico resultó ser que justo él, que tan bien sabía tratarlos, había dejado este mundo de dicha forma. Buenos Aires igualmente ya estaba fundada. Garay esta vez había dejado una ciudad que aspiraba a crecer y a ser un puerto clave en el entramado comercial de la España en América. No iba a ser fácil, eso sí. Venían tiempos difíciles, pero llenos de entusiasmo, por lo menos. Una población en la Boca del Plata ya no era un proyecto, era una realidad, y eso fue gracias a Garay, pero también a Mendoza. El parto de Buenos Aires finalmente se había concretado. La etapa de su infancia, su juventud y su vida durante los próximos 200 años bajo la corona española está abordada en una serie especial de capítulos de Historiópolis. Muchas gracias por acompañarme en este episodio del origen de Buenos Aires, el primero que hacemos de forma oficial
que da comienzo a la temporada 2024 de Historiópolis. Como continuidad del nacimiento de Buenos Aires, tenemos lo que mencioné recién, 7 episodios, por lo menos por ahora 7 episodios, pueden ser más. 7 episodios exclusivos para miembros del canal de cómo fue la vida de Buenos Aires, cómo vivía día a día, mes a mes, año a año, cada criollo que residía aquí en este lugar del mundo, en el puerto de Buenos Aires, siendo parte del Imperio Español. La saga de capítulos se llama así, Buenos Aires, España. Algunos duran más, otros duran un poco menos, pero creo que son aproximadamente 2 horas de capítulos de esos 7 episodios, donde, bueno, contamos exactamente eso, cómo era comer carne, tomar agua, cómo era vivir día a día, la importancia del contrabando, algunos personajes muy importantes de la Buenos Aires criolla, ¿no? De la Buenos Aires, España. Así que bueno, para ir cerrando entonces el episodio de hoy, gracias de vuelta por acompañarnos. Saben que al club de miembros del canal pueden ingresar, lo dejo en la descripción, al enlace para que vean de lo que les estoy hablando. Este es el inicio entonces de una nueva temporada, como les decía, así que nos pueden ayudar como siempre con un simple like o un simple comentario en el video. También, si no están suscriptos, los invito a que se suscriban al canal. Vamos a estar subiendo de aquí durante todo el año episodios todos los sábados con contenidos que tenemos pendiente de muchos suscriptores, de muchos usuarios que comentaron en los últimos videos. Yo me anoté bastantes, hice encuestas, así que en base a lo que pidieron muchos suscriptores vamos a ir haciendo videos, y una de las demandas era esto de tocar la historia rioplatense. Bueno, qué mejor que contando el origen de Buenos Aires, la ciudad de las 2 fundaciones, de sus 2 fundaciones, y capítulos especiales de la Buenos Aires virreinal, o mejor dicho, de la Buenos Aires imperial. Primero éramos parte del Imperio Español y luego fuimos capital del virreinato. Hasta aquí entonces el capítulo de hoy. Muchas gracias a todos como siempre. Les mando un gran saludo y nos estamos encontrando el sábado que viene.